Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un búnker político más. Les saludamos con todo el gusto del mundo y le invitamos a que nos acompañen esta muy tertuliosa noche, muy agradable noche. Le prometo que en algún momento el productor Adrián Martínez va a grabar algunas cosas que usted podrá ver en Navidad para que suenen muy No, que avisen, avisen. Avisen, no, estaría bueno. O sea, a lo mejor, digo, algunas expresiones. Se pone candente y se pone muy divertido. Y bueno, vamos a saludar a nuestros bunkerianos. Mi querida Lupita Santa Cruz, primero las damas. Con el gusto de coincidir esta noche, Laurita. Qué gusto saludarte. Mi querido amigo, ¿cómo estás, Héctor? De maravilla, con un gusto enorme de estar otra vez en este espacio, como todas las semanas. Hoy vamos a tener una emisión, una conversación muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Querido Chucho Marcha, ¿cómo estás? Ay, no, pues a estas alturas y apenas iniciando, ya que arranque mejor. Vamos cambiando el tema. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, pues por supuesto usted lo conoce y lo conoce muy bien. A José Antonio Plaza Urbina, quien dirige en estos momentos a uno de los partidos que han salido después de una contienda, un trabajo muy intenso de muchas michoacanas y michoacanos que decidieron buscar este proyecto, esta trayectoria para poder llegar a lo que nos dicta la teoría. Llegar a la política a través del trabajo, de la constancia y de hacer política. José Antonio Plaza Urbina, Michoacán Primero, es el partido que liderea en este momento y que desde mi perspectiva, desde mi óptica muy personal, ha levantado ámpula desde la llegada. Ha sido una voz que ha sido irruptiva y que ha sido muy, muy marcante en lo que se refiere a una oposición. Querido Toño, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ahorita, bueno, pues después de esas flores, así como diría mi madre, como verdolaga en huerto de indio. Sí, Te agradezco tu valoración positiva, te la aprecio muchísimo. Y pues sobre todo me da mucho gusto estar aquí con ustedes, de un programa muy serio, pero muy serio de contenido, pero no de forma. Como me gustan a mí las cosas, entonces, pues quédense aquí, nos vamos a divertir mucho. Procuraremos no alburear al auditorio. Y, bueno, pero por Lupita Santa Cruz sí no me responsabilizo. No. Los demás tal vez. Y así no, ya la escuché ahorita en el previo. Entonces, bueno, fue un gusto estar aquí para hablar de política y para hablar de Michoacán, que hace falta. Oye, Toño, yo lo digo de verdad muy en serio. Desde que asumes la dirigencia de este partido, que, bueno, no fue nada sencillo. Fue un tema de prácticamente más de un año, 8 meses, el que estuvieron trabajando. Pues llegaste filosito, ¿no? Como Pues, que... Ya te he hecho ahí un año, 8 meses amarrados, pues ya las traíamos guardadas, ¿no? ¿Le hace falta al Estado de Michoacán, a la clase política michoacana, le hace falta oposición, Toño? Claro, a ver, a los países, a todos, pero pues por supuesto a México le hace falta oposición. La oposición también es uno de los ingredientes del gobierno. Uh-huh. Cuando tú tienes una buena oposición, se mejora el gobierno. Una oposición que cuestiona, que propone, que discute, que se moviliza, que da la batalla, provoca que el gobierno se modere, se pula, se afine, piense, se conduzca estratégicamente. Cuando no tienes oposición y el gobierno puede hacer lo que le da la gana, bueno, pues entonces el gobierno comete atropellos, comete excesos y también se echa en la mata. Uh-huh. Y entonces tienes gobiernos de pésima calidad, también porque tienes oposición de mala calidad. Entonces yo creo que hace falta que haya una oposición que haga su papel. O sea, la oposición no es ir a quemar la puerta del Palacio de Gobierno. Me van a decir que no está nada de cierto aspirante al Senado, pero eso no es ser oposición. Oposición es irte a sentar en una mesa con el gobierno, es venir a los medios de comunicación, es hablar con tu militancia, hablar con la gente y explicarle lo que está haciendo el gobierno y tú por qué estás en desacuerdo. Y como dice Diego Verdader, ¿y usted qué haría? Ajá. ¿Cómo hacerle para que las cosas sean diferentes y sean mejores? Uh-huh. Y esa es la chamba que está perdida hoy. Bueno, acabas de tocar el tema y partiendo del aspecto de la oposición, porque me parece que es un tópico que valdría quizá la pena pues, profundizar sobre ese asunto. Pues sí, ahorita gobierna un partido, digamos, hubo
por lo menos en nomenclatura alternancia en el gobierno, pero en partidos como, y lo voy a decir yo de manera muy clara, PRI, PAN, PRD, fundamentalmente, que son los que de alguna manera han asumido como cierta bandera de oposición, pareciera como que de pronto hace falta también como esta parte de autocrítica, porque es toda una cerrazón permanente, decir todo está mal. Bueno, Memo Valencia de pronto dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con esta postura, pero no estoy diciendo que sea la mejor forma, pero creo que ha sido como el más proactivo, y ahorita tú que acabas de señalar, de que también es importante señalar no solo los errores, sino cómo se debe de mejorar algunas cosas. ¿Qué le falta a la oposición para consolidarse o por qué no termina por cuajar, por convertirse justamente en una perspectiva que nos permita contrastar soluciones reales para los problemas tan fuertes que enfrenta un estado como Michoacán? Porque la oposición, entre otras cosas, tienen cola de zacate. Y el que tiene cola de zacate no puede jugar con lumbre. Vienen arrastrando los problemas de haberse entregado a la corrupción durante gobiernos como el de Peña Nieto, como el de Silvano Aureoles, de haber participado todos, panistas, priistas, perredistas, en una borrachera monumental de moches, de corrupción, de entreguismo, de negociaciones abajo de la mesa en la que podías vender a tu madre si la tuvieras, y no ha habido una renovación de los partidos de oposición. Siguen siendo los mismos que estaban cuando gobernaban, y estos personajes que se dieron al desenfreno. Y entonces hoy, pues a la primera que quieren asomar la cabeza, les dicen, hey, acuérdense, porque aquí tenemos un expediente De que este cuando usted era tamañito. funcionario, y que aquí en Michoacán es muy curioso, porque creo que el primer requisito para estar en el gabinete de Bedoya es haber estado en el gabinete de Silvano. Pero bueno, ellos ya pasaron por las aguas del Jordán, entonces se purificaron, ya todo bien. Pero a final de cuentas, seguimos teniendo la misma clase política que teníamos hace 10 años. Oposición a nivel nacional. Bien. ¿Quién alza la voz? Pues nadie. Si todos tienen... A ver, si Marco Cortés era el coordinador de los senadores que negociaba el presupuesto con Luis Videgaray y les daban ahí el costal de los moches, pues ¿cómo va a decir algo? Si los que están en el PRD también eran diputados, eran senadores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿quién va a decir algo? Si Alito Moreno era gobernador de este grupo de gobernadores, que creo que de esos gobernadores es el único que no está en el bote, y porque es dirigente del PRI, y porque ha sido diputado, y porque va a ser senador en el otro sexenio, y entonces, pues no, o sea, desde ahí no puedes alzar la voz. Por eso te digo, tienen cola de zacate, no le pueden entrar al guancua. Un gobierno que se jacte de decir que es democrático tiene que tener oposición. Claro, es necesaria. Mira, decía, cuando los priistas eran sabios, decía Reyes Heroles, en lo que resiste apoya, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitas tener enfrente a alguien con quien dialogar y alguien incluso que con la competencia te haga ser mejor. Uh-huh. Además legitiman decisiones, ¿no? Claro. A ver, cuando tomas en cuenta la pluralidad de las voces, legitima. La transición democrática mexicana se construyó con la oposición, se construyó con opositores como Carlos Castillo Peraza, como Porfirio Muñoz Ledo, pues los dos ya se nos murieron, nos duraron mucho, pero no podían durar para siempre. Y no hay herederos claros ni en la izquierda ni en la derecha para que vuelvan a repetirse o se repitan estos momentos virtuosos de la política que permitieron construir todo este andamiaje para salir del autoritarismo priista, para construir un sistema de partidos, un sistema democrático que después se fue pervirtiendo, se fue desgastando, pero que en su momento fue un momento fundacional para el país. Sí. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Por supuesto, le recuerdo, usted puede dar sus comentarios, están las plataformas digitales, así es la noticia en Michoacán, así está por supuesto también Meta Política, lo puede usted también darnos ahí sus opiniones, ahí se está transmitiendo en Red Michoacán de Lupita Santa Cruz y los compañeros que estamos aquí, Exeni, José Antonio Zamudio también lo tiene y ya sabe, Media Group Michoacán. Todos, ahí puede darnos sus comentarios, puede seguirnos, somos los clásicos, la radio y la televisión, pero también las plataformas digitales. Volvemos.
estamos de regreso con todas y todos ustedes. Adelante, Chucho. Oye, Toño, un tema que hoy día creo que muy pocas voces hemos escuchado en cuanto a oposición y que es muy importante es el presupuesto para el año próximo. Y ese ajuste de cinturón que dice el Ejecutivo Estatal deben tener, sí, todas las dependencias del aparato burocrático estatal, pero incluso tocará organismos autónomos. Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo, en un año en el que tendremos jornada comicial. Bueno, pues a ver, como si los ajustes de cinturón se pudieran hacer por arte de magia, ¿no? Es como si tú dices en tu casa, me voy a ajustar el cinturón este mes, voy a reducir mis gastos, no voy a pagar la luz. Pues no. No, pues ¿cómo? ¿Verdad que no? O bueno, no voy a comer 3 días. Pues todavía ese. Pero, a ver, tú tienes que reducir los presupuestos en forma estructural. Por supuesto que hace falta que en Michoacán haya una reestructuración porque tenemos 20 y tantos años. Mira, particularmente con Lázaro Cárdenas Batel, empezamos a gastar más de lo que teníamos. Ahí empezó el relajo. Las minutas, por ejemplo. Por ejemplo, las minutas. Pero ya no, Empezamos a hacer, pues ya no se acabó la corrupción en la Secretaría de Educación. Sí, yo sé ya que, pues también a propósito del río Jordán, ¿verdad? Se pasa por ahí. Que usábamos el río, ya. Ahí les encargo una botellita de esa agua. Sí, no, yo ando buscando, ¿no? Pero a lo mejor crece el pedo también. Unos cuantos kilos que me quite la agüita, ¿no? Milagrosa. Entonces, el asunto es, mientras no reduzcan la burocracia, mientras no quiten... Pero además, cuando reduces burocracia, tienes que hacerlo bien. Liquidas, pagas derechos, recortas, conjuntas programas gubernamentales. Sabes lo que vas a hacer. No nomás le doy el tijeretazo a lo burro y entonces te acaba pasando lo que le ha estado pasando al gobierno federal y lo que pasa muchas veces en Michoacán, que sigues teniendo los gastos y ya no tienes los servicios. ¿No? Entonces, a ver, ¿quiere quitar presupuesto de organismos autónomos? Pues que no se le olvide que ahí está el tema de la Constitución. Hablan, por ejemplo, del tema del Instituto Electoral. A ver, decía el gobernador cuando se instaló la mesa de gobernabilidad, que no quiso ir él al inicio del proceso electoral, y entonces todo el tema electoral lo llevó a Casa de Gobierno, y ahí hizo el show. Dice, que el presupuesto sea de 500 millones de pesos para el Instituto Electoral, porque eso fue lo que yo soñé anoche que debía gastar el Instituto Electoral de Michoacán. Con la novedad de que las prerrogativas de los partidos políticos que no se pueden reducir son 375 millones. Y entonces le vas a dejar 125 millones al gasto operativo del IEM, cuando ese fue poco más que eso, el gasto del IEM fueron casi 140 millones este año sin proceso electoral. Y el proceso electoral va a costar 250 millones de pesos, que es lo que ha costado siempre. Sí. Entonces, el instituto necesita 400 millones el año que entra, sin contar prerrogativas. A ver, ¿quieren reducir el gasto electoral en lo que yo estoy de acuerdo? Vamos a reducir prerrogativas de partidos. ¿Por qué los partidos políticos reciben prerrogativas nacionales y estatales? Pues eso es, y hoy vengo muy folclórico con los dichos, pero eso es como los becerros de año, que maman y comen zacate. Ándale, ya. Entonces, Ya. o allá o aquí, si les dan prerrogativas federales, ¿por qué les vamos a dar prerrogativas en el Estado? Es como si yo me fuera a plantar a línea. A mí también denme prerrogativas federales. Pues ¿por qué a mí ya me dan en el Estado? Pues porque de verdad dan ganas. Pues sí, ¿no? O sea, sí, pero a ver, ¿quieren reducir el gasto? Vamos a quitarles prerrogativas a los partidos. Toño, pero es una discusión ociosa porque No, bueno, pues no, ya sé, que eso van a quitar nunca. No, a lo que me refiero, no solo de que no los van a quitar nunca. Si hablamos en términos reales, incluso hasta legales, ese tipo de ajustes o reformas se dan solamente hasta 90 días antes de un proceso electoral. Fuera de tiempo ya. Exacto. De ahorita estamos completamente fuera de tiempo. Y fuera de la agenda legislativa del partido que quieras, pues Va a decir que no, es el más sagrado que existe. sí. El único es el señor Plaza, porque no tiene todavía a nivel federal injerencia, y es donde se le mueve. Dice que... ¿O no? Sí, a ver, yo sí... ¿O no quisiera hacer de esos becerritos? No, pues, mira, los becerritos de año son muy felices, pero Supongo. el que los mantiene no lo está tanto. Nosotros. Así es. A ver, tenemos que hacer una reforma del sistema político. Este sistema político, empezando por la parte electoral,
es disfuncional, porque tienes partidos que son estúpidamente ricos. ¿Morena? Todos. Todos. A ver, al partido más chiquito de los partidos nacionales. Eso es chico, es película de Al PRD, al perro le dieron de prerrogativas este año, el 23, sin proceso electoral, le dieron más de 600 millones de pesos de prerrogativas. Allá, más la que le dieron en cada uno de los 32 estados. Insuficiente para tanto que hay que mantener, pues, Donde Entonces- el registro. que ya no es mucho. Ya no, Pero Michoacán se alcanzó. 600 Pero Michoacán se alcanzó. ¿Se alcanzó? Y aquí alcanzó. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque sí lo establece. A ver, el gasto ordinario lo único que termina haciendo es pagando burocracias partidistas. El gasto ordinario se tendría que reducir. El gasto de campaña, pues hay que ver. ¿A qué te refieres con gasto ordinario? La que les dan cada año cuando no hay campaña. O sea, que les dan para el sostenimiento de las actividades ordinarias. O sea, yo creo que podría ser mucho menor. Ok, O sea, yo creo que sí se puede. ajustarlo, pero no en un proceso electoral. No, bueno, ahorita no. O sea, estamos hablando de una reforma política profunda. Claro. O sea, ¿por qué un partido estatal no podría postular un candidato a diputado federal en su estado? ¿Por qué no? O sea, es el derecho de los ciudadanos. A ver, entonces partidos como el tuyo, como el que está ahorita dirigiendo Jesús Remigio García, solamente van a postular candidatos en lo estatal, no en Sí, lo a federal. diputados locales y a Presidentes presidentes municipales. municipales. Ok. ¿Por qué no podríamos tener un candidato a senador? ¿Por qué no podríamos tener un candidato a diputado federal? Obvio a presidente de la República, no, pero ¿por qué en la demarcación michoacana no podríamos abrirle la puerta a un ciudadano y que pudiera llevar voces auténticamente representativas de los estados? Porque mira, gran parte de todo este relajo, lo decía el secretario de Finanzas del gobierno estatal, no le etiquetaron ninguna obra a Michoacán. Bueno, ¿y quién tiene la culpa? Pues si el partido que gobierna, que tiene la mayoría en la Cámara, es el de él, ¿por qué no se destinaron recursos a los estados? Porque los partidos nacionales son centralistas. Porque a final de cuentas las decisiones de los partidos nacionales no se toman en Michoacán, así sean para Michoacán. Por supuesto. Se toman en México. Claro. Y Alito toma las decisiones del PRI, Marco toma las decisiones del PAN. Bueno, Silvano toma las decisiones del PRD, aquí no toma, pero y en las decisiones de Morena se toman en Palacio de Gobierno. Entonces, no hay... Partamos de esa realidad, ¿no? Porque luego acá se andan desgarrando los vestidos. Claro, es que a ver, esto de la corrección política que a mí se me da bastante poco, lo que hace es que esconden las verdades y entorpece los debates. Oye, Toño, ¿no te da cosa ser tan contestatario con los comunicados esos que nos mandan? A ver, tenemos que empezar a decir la verdad. Tenemos que decir las cosas como están ocurriendo y como las está viviendo la gente. O sea, ¿por qué? A ver, porque no se le ponga la piel chinita a algún funcionario de gobierno del estado, vamos a negar que a los limoneros les están cobrando cuota y que si no pagan la cuota les avientan un dron con una bomba a su casita de lámina ahí donde... O sea, a lo mejor ni siquiera es donde vive el dueño del empaque o de la huerta, pero sí los jornaleros o sí es la bodega donde hacen el corte y donde dices, oye, pues ahorita la aventaron en la noche, pero si la avientan de día a la hora que están empacando y que están recibiendo, pues a lo mejor me matan un trabajador. Pero es, Claro. a ver, es el demostrarte que tienen la capacidad de alcanzarte a ti y a tu familia donde estés. Claro. Eso es lo que te están Es una diciendo. forma Yo te puedo, no estás a salvo en Es ningún una forma de lugar. terrorismo. Es una forma de intimidación. Claro. Pero alguien lo tiene que decir porque, ay no, mira, los partidos en Michoacán tienen muchos intereses porque entonces se va a enojar conmigo el señor gobernador y la siguiente vez que nombren al encargado de no sé qué órgano descentralizado, pues entonces ya no le voy a poder proponer a mis cuates. Y como venimos de un mecanismo de cuotas y de cuates, pues entonces todo el mundo anda ahí cuidando y no se me vaya a echar el auditor encima y no me vayan a ver, porque el poder tiene muchos instrumentos
pero yo creo que ser oposición... mira, yo por lo menos me formé en los tiempos en que ser oposición requería ser valiente. Y que tú no puedes salir a pedir el voto sin estar dispuesto a asumir que tienes que dar la cara y que tienes que ser transparente y que tienes que ser claro. Oye, Y en ese sentido, perdón que te interrumpa, ¿tú no tienes cola que te pisen? Pues mira, yo creo que no. Todos tenemos defectos, todos hemos cometido errores en nuestra vida. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo. A lo mejor mañana pues resulta que algo que hice en mi historia personal me encuentra y me castiga por ello. Bueno, pues es el riesgo que tiene uno que correr. Pero yo en general me siento tranquilo y me siento con la, con la intención, con la confianza de desarrollar un papel en la política de Michoacán que creo que es necesario y que creo que nadie lo está desarrollando. Y a mí, es más, no me gustaría estar tan solo, me gustaría que hubiera otros partidos políticos que estuvieran siendo más críticos con el gobierno, más claros, y que estuvieran tomando una postura de construir una alternativa de gobierno en Michoacán. Agregando el tema de la discusión sobre el papel de la oposición, digo, cada partido tiene que asumir su responsabilidad. Finalmente, quien le paga es el pueblo, ¿no? Que es quien le sostiene las prerrogativas, su estructura burocrática, y el de alguna manera dejar de asistir a las mesas de gobernabilidad, pues en cierto sentido también es como no llevar la representación, aunque aparentemente sea una simulación lo que de pronto se da, porque parece ser que no hay soluciones. Finalmente, pues no dejan de asumir el papel de representatividad del sector que dicen representar, ¿no? Claro, como a mí, mira, a ellos no les cuesta trabajo estar, no les costó trabajo estar donde están. Como a mí sí me costó trabajo, yo lo valoro diferente. Entonces, yo no voy a renunciar a irme a sentar a esa silla porque me cae gordo el que está sentado del otro lado de la mesa. Yo voy a ir a sentarme ahí y a decir lo que tengo que decir ahí. Para después hablarle al electorado y decirle, ¿sabes qué está pasando? Pero además se lo tienes que decir al gobernador de frente, al secretario de gobierno. Le tienes que decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto se tiene que hacer de otra forma. Tenemos este problema, hay estas inquietudes. Si no vas ahí y lo dices, si vas y lo dices en la sala de tu casa con tu familia, pues claro, todos te van a aplaudir, te van a decir que tienes la razón. Pero ir ahí también es correr el riesgo de que te digan que no es cierto, que te desmientan, que te demuestren que el equivocado eres tú. Pues, a ver, ese es el riesgo de la política. Pero hay que ir a ocupar la plaza, hay que ir a tomarla. O sea, a ver, ¿qué le diría Manuel Gómez Morín, que se subía a una tribuna siendo un diputado de 300 a decir que le habían robado la elección a otro diputado del PAN? ¿Tú crees que Manuel Gómez Morín no sabía que no tenía ningún caso subirse a esa tribuna? O sea, en 1948, en 1950. ¿Qué le diría Heberto Castillo a los dirigentes del PRD cuando Heberto Castillo salía sabiendo que su partido estaba ilegalizado? Es decir, que no iba a estar ni en la boleta. Y Heberto Castillo salía a recorrer las calles, se paraba en las plazas de los pueblitos, a esperar, a dar un discurso cortito, porque ahí venían los policías y los soldados y se los llevaban presos porque el Partido Socialista era ilegal. ¿Qué le diría Heberto Castillo al dirigente del PRD? Porque no va a sentarse a una mesa de casa de gobierno en la que no te va a pasar nada. ¿No? a ver, y en ese qué le diría y que no va a pasar nada, yo te pregunto, ¿qué te llevó al sistema estatal anticorrupción? Porque presentaste recientemente un par de quejas contra 2 eventos en particular. ¿Qué va a pasar? Mira, lo menos que puede pasar es que dejemos evidencia de que las instituciones, no el sistema y el Consejo de Participación Ciudadana, que la Contraloría o que la Auditoría, que son las que son autoridades investigadoras, no están haciendo su chamba. Pero ya no es que lo diga yo porque así lo creo. Es, a ver, yo fui, llevé pruebas, presenté un escrito. Si me lo desechan porque está mal hecho, pues también, para que se me quite. No creo, Pero luego te los copian y pegan. Si está bien y llevamos pruebas y había elementos y no procedieron, ¿quién actuó mal? Ellos. Pero ya es un acto
Ya no es una suposición, no es un discurso. Tenemos que llevar las cosas al terreno de la realidad. Y de la legalidad. Y de la legalidad. Dicen los gringos que pongas tu dinero donde está tu boca, ¿no? O sea, Claro. no digas, el sistema no funciona y ¿para qué vamos? Pues si ya sabemos que la Contralora, no, a ver, vamos a llevarle las cosas a la Contralora. Y si resuelve mal, pues aquí vendremos a decir, miren lo que nos contestaron. Pero tendría que resolver bien, porque además la Contralora en el sistema estatal anticorrupción les ha corregido la plana, ¿no? Y ha dicho, oigan, aquí estamos incompletos, estamos mochos, estamos chimuelos, nos hacen falta piezas. ¿Y cómo es posible que avalemos esto? Pues ahí échese ese trompo al uña, doña Azucena Marín. Con esto, para quienes nos escuchan y nos ven, son quejas por 2 eventos. Plan Morelos, Los eventos multitudinarios, el del Estado Morelos, en el Estadio Morelos, Plan Morelos y el de Palacio del Arte. los foros regionales. Pues ese no supimos ni qué era, pero bueno. ¿Cómo? Foro de gobernabilidad. Sí. Con razón, fíjate que yo sentí como que Michoacán ya estaba como más tranquilo después de... De que le levantó la mano el güey a Torres Pingüe. Ya lo hizo. Se pacificó Michoacán y entonces todo ya anda. Vamos a la pausa, volvemos enseguidita. No se me vaya, que está buena. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes y bueno, pues vámonos a ver, mi querido Héctor, porque tenemos un compromiso. Adelante. Sí, hoy tendré que dejarlos antes de tiempo. Hay compromisos que atender, pero no me podía perder parte de esta conversación. El otro día te preguntaba, en una entrevista muy corta, tuvimos la oportunidad de compartir algunas ideas en función de las dudas. Finalmente, mira, los partidos políticos locales van a jugar un papel fundamental en lo local. Van a tener candidatos y candidatas a diputaciones locales y a los ayuntamientos, que es a lo que pueden contender de acuerdo a la normativa. Sin embargo, y esto es una cuestión, una duda que se genera respecto a todos los partidos locales, trataba de hacer un análisis al respecto, porque al final del día, pues sí, tienen una cierta cantidad de militantes que no es despreciable para los proyectos nacionales. Si los sumas todos en conjunto, ¿no? Obviamente no van a actuar en bloque. Pero eso solamente los militantes. Cuando venga el proceso electoral van a generar simpatías en una importante cantidad de la población en todo el estado. Y va a haber cargos federales en disputa, diputaciones federales, Senado y presidencia. Los partidos locales no están obligados o evidentemente pues no pueden ir en coalición ni alianzas formales con estos proyectos porque la ley no se los permite o contempla, pero no significa que no puedan generar acuerdos con algunos de los proyectos a nivel nacional que estén tratando de tener representatividad tanto en el Congreso de la Unión como en la propia Presidencia de la República. La pregunta concreta es esa, por lo menos en lo que respecta al partido que representas, Toño, y lo voy a plantear aquí porque de alguna manera, aunque sí hice un poquito la nota de manera muy breve, creo que vale la pena profundizar sobre cómo ustedes están observando lo que va a suceder con el terreno federal y cuál va a ser el papel que ustedes van a jugar desde Michoacán primero al respecto, porque pues no deja de ser un capital político interesante que, pues quieras o no, va a abonar a que haya más diputados federales de unos o de otros, o que haya un senador de uno o de otro, o que a lo mejor puedan abonarle cierta cantidad de canicas a algún aspirante a la presidencia. Así es todo un tema, ¿no? Sí. Decíamos, a ver, hay 5 boletas y en 3 no estás, ¿no? Entonces, y de todas formas tú vas a hacer un esfuerzo porque haya personas yendo a la urna a marcar las 2 boletas que a ti te interesan, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con lo otro? Yo te decía, el tema, vamos a ponerlo de esta manera, la respuesta está en el nombre del partido. ¿Quién quiere poner a Michoacán primero? O sea, ¿quién quiere poner los intereses de Michoacán? Pues en su agenda, ¿no? Vamos a esto que decíamos, a ver, ¿por qué no le llegan recursos a Michoacán? ¿Por qué le quitaron los recursos a los pueblos mágicos? ¿Por qué le quitaron los recursos federales al puerto de Lázaro Cárdenas? ¿Por qué no hay lana para carreteras? ¿Por qué las obras de infraestructura como la carretera que una la Tierra Caliente en Michoacán
con Jalisco, con el puerto de Manzanillo, o que una el oriente de Michoacán con Querétaro, están tirados y están botados en el cajón. Pues porque ninguno de los partidos nacionales está trabajando el tema realmente en Michoacán. ¿Por qué el tema del aguacate? O sea, tuvo que venir un bloqueo en la frontera para que el tema del aguacate llegara a algún lado, cuando el problema ambiental, el problema laboral, ahí están, y son temas de competencia federal, y nadie los voltea a ver de la federación. ¿Qué va a pasar con el tema del agua? O sea, la presa del Bosque, que es una presa fundamental para el oriente de Michoacán y que forma parte del sistema Cutzamala, ¿quién le va a poner interés a que la presa del Bosque hoy tú la ves y está bajita? ¿Qué va a pasar cuando la disputa venga entre los productores agrícolas y la Ciudad de México? O sea, ¿quién se va a poner del lado de los michoacanos? Cuando toda la lógica del aparato de los partidos políticos es centralista. Entonces, ¿quién quiere acordar cosas con nosotros? Pues el que quiera que le ponga temas a la agenda. Olvidémonos de personas. Vamos a hablar de temas. Yo insisto en que esta polarización nos ha empobrecido. Ya no hablamos más que de López Obrador y de su mañanera. Es de lo único que hablamos todos los políticos. Hay que dejar de hablar de eso y hay que empezar a hablar de temas. Hay que empezar a hablar de cómo le vamos a hacer para traer dinero a Michoacán, para tener mejores regulaciones de los temas que nos interesan a los michoacanos. ¿Cómo le vamos a hacer para que en el Congreso, a la hora que se discute el presupuesto, estén presentes los intereses de los michoacanos, más allá de quién gobierne? ¿Y ustedes ya han visto a quiénes estarían apoyando en lo federal? ¿Van a revisar perfiles? ¿Nada? Mira, la verdad es que es muy complicado, pero yo siempre estoy dispuesto a dialogar, yo siempre estoy dispuesto a hablar. ¿Y si hay algunos perfiles por ahí que te llamarían la atención? Pues me llaman la atención para mal, ¿no? A mí cuando me dicen, a ver, y le voy a decir con qué me dicen que el que va a encabezar la candidatura del Frente al Senado puede ser Silvano Aureoles. Pues yo creo que sí se dinamitan puentes, ¿no? O sea, dices, ¿cómo crees? Perfiles son los que mal acompañados. Pues sí, claro, ¿no? Ahora, a lo mejor hay personajes en las diputaciones federales con los que puedes llegar a acuerdos. A lo mejor hay candidatos independientes con los que puedes llegar a alguna coincidencia. Ok. Pero me parece que hoy las condiciones para hacer un gran acuerdo y que todos nos pongamos playeritas con las X o con las C y vayamos a ver el eclipse y encontremos señales en el cielo, no, la verdad no están dadas, ¿no? O sea, no. Oye, Toño, ¿y en lo local vas a postular? ¿Ya más o menos traen previsto en cuántos municipios? Mira, en los municipios estamos trabajando, la dinámica municipal es muy intensa, tú lo sabes bien, y hay que ir construyendo planillas que puedan ser competitivas. Nosotros tenemos una definición estratégica muy clara que es postular candidatos a diputados en los 24 distritos. Tratar de impulsar en algunas de estas candidaturas regionalmente a personajes que puedan darle posicionamiento al partido y darle claridad a nuestro discurso. Y por otro lado, estar en los municipios estamos mucho más a una construcción que en muchos lados pasará por la coyuntura, ¿no? Tendremos que ver cómo se va desarrollando. Hay una gran agitación por el tema de las alianzas y de las coaliciones que están dejando fuera a mucha gente. Y que luego los partidos es bien chistoso porque los de mi partido de tal municipio no me caen bien. Pues eso se los dejo a tu partido. Ese municipio te lo dejo a tu partido, ¿no? Y entonces, pues es una forma de cepillarte a la oposición interna, ¿no? Entonces, eso está pasando mucho. Y entonces están privilegiando otro tipo de acuerdos a la hora de negociar las candidaturas que los perfiles buenos y competitivos. Pues eso para nosotros es muy buena noticia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar construyendo nuestras candidaturas municipales pues a ras de tierra y buscando gente que pueda ser representativa. Y a lo mejor no vamos a llevar en los 113 municipios. Eso sí, de una vez te lo digo, bueno, serían 112 porque en Chenala, ni queriendo, ningún partido.
pero no vamos a llevar en los 112. Las ciudades son particularmente complejas para un partido que va surgiendo y yo creo que trataremos de ser serios en la propuesta y apostaremos por que nuestros candidatos a diputados puedan llevar el mensaje de Michoacán primero y puedan articular sobre esa plataforma la votación que necesitamos para conservar el registro y hacer un poquito más. Voy a la pausa y regreso enseguida. Ya estamos de regreso, estamos por supuesto en la recta final y yo sé también para preguntarte, Toño, en este andar de una creación de un partido político, estar caminando junto con los ciudadanos, como lo has estado planteando tú a través de Michoacán primero, también hay muchos que quedan sentidos, como lo decías en el bloque pasado, que no les gustó, que cómo los trataron a lo mejor en los partidos, digamos los clásicos, ¿verdad? Los que son ya más, y que puedan buscar otras opciones en tu partido o en los partidos que tiene también Jesús Remigio, como decía Lupita, o también el de, ¿cómo se llama? El de Carla Martínez, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen derecho, se reservan el derecho de admisión o quien llegue es bienvenido con su capital político o con lo que quiera traer? Yo creo que tendremos que buscar personajes que tengan balances positivos, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo es? A ver, políticos, los políticos no somos inmaculados, ¿no? ¿Cómo los no? políticos, Si no pasas por... A ver, no es cierto, no es cierto. O sea, el Jordán no existe. No tiene tanto, ¿no? Yo creo que existe el Rubicón, pero no el Jordán. ¿No? El Rubicón es cuando lo cruzas para allá en la guerra. Ajá. Pero no, el Jordán no existe. A ver, no hay purificaciones y todos los políticos tenemos que tomar de repente decisiones que no son las más populares y que te van a marcar. Y estar en la política es no estar de acuerdo con todos. Bueno, pues si ni la Santa Madre Iglesia tiene el 100% de simpatías, ¿por qué un partido político que por naturaleza es eso? La defensa de una serie de causas frente a quienes no las comparten. Entonces, bueno, pues a ver, yo creo mucho en agendas. ¿Yo qué quiero? Quiero candidatos que crean en la reforma política. Quiero candidatos que crean en la primacía de los temas locales. Quiero candidatos que se comprometan con agendas sociales de combatir la pobreza, de mejorar la calidad del gobierno, de los servicios públicos. No me voy a traer a un alcalde o un exalcalde que ha hecho todo lo contrario. Ok, ¿No? ok. O sea, yo creo que debemos tratar de mantener cierta coherencia. Te vas a reservar dónde? el derecho de admisión. Y además yo creo que hay que hacer algo. A ver, hay que abrir la discusión pública de las candidaturas y hay que abrirlo con la militancia. Y ahí te vas a dar cuenta. Yo prefiero hoy la moda en los partidos nacionales es el que sale mejor en la encuesta, el más conocido. Chale, que todo es plática. Eso es un grave error. Pues a ver, si es que el que sale en la encuesta y es el más conocido, bueno, pues yo ahorita voy, cierro el changarro y aviento las llaves por el caño, porque, pues no, yo en la encuesta ni salgo. No, claro que no. Pero la política es eso. Es que hay conocidos para bien y para mal. Pero a ver, la política es hacerte conocido por algo, es trabajar, es construir, es crecer, es recorrer las calles, es ir a los medios de comunicación, es meterte a redes sociales, es hacer un trabajo precisamente para que te conozcan. A ver, yo conocí un señor que fue presidente de la República después que cuando inició su campaña lo conocí el 4% de la gente. Si le hubieran aplicado a él los criterios que están aplicando hoy, ese señor jamás hubiera sido, bueno, pero ni diputado local, ¿no? Entonces, el tema es ese. La política es salir a la calle, buscar candidatos. Yo prefiero tener un candidato hoy que nadie conoce, pero que tiene talento y que va a salir y que va a trabajar y que va a hacer su chamba, que tener un hiperconocido por mano. A ver, es salir y buscar, pero también es estar donde se debe estar.
mesa de gobernabilidad, Hay que donde estar. no estuvieron los PRI, PAN, PRD en la segunda sesión, tú sí estuviste y has hablado fuerte. Pues a ver, es que es de eso es de lo que se trata. O sea, a ver, ¿nos lo vamos a ir a decir a la sala de juntas del partido? Pues ¿para qué, no? Que Pues nos- ahí estamos de acuerdo. Ahí está de acuerdo. Ahí están todos de acuerdo, hasta militados en el mismo partido. hasta te van a aplaudir. Sí, no, te van a decir, bueno, están tan de acuerdo conmigo que hasta me hicieron presidente. Mira, Entonces ya sé que ellos están de acuerdo conmigo. Tengo que ir a decírselo a los que no están de acuerdo conmigo. ¿Y qué cara ponen, Toño? A ver, yo creo que hasta hoy, a pesar de que yo en medios no he sido tan civilizado, en las mesas hemos sido civilizados. ¿Cómo va tu relación con esta administración y ahora con un secretario de gobierno, Elías Ibar? No he tenido el gusto de saludar al doctor Elías. Yo tengo buena opinión en lo personal de él. Creo que es un funcionario más sereno. Me da gusto tener un secretario de gobierno que ya no quiere ser candidato. Eso creo que para el proceso electoral 2024 es una buena noticia. Yo no sé si después quiera ser candidato, ya nos pelearemos con él entonces. Ay, no, qué Pero hoy no quiere ser, entonces ya sabemos con quién vamos a estar en la mesa de aquí a julio del año que entra, ¿no? Oye, Toño, ya como ya casi se va a terminar el programa y no te hemos preguntado esto, ¿cómo ves el tema de seguridad en el Estado para la realización de las elecciones? ¿Hay Muy condiciones? preocupante. No, muy preocupante. El gran problema de seguridad de la administración de López Obrador es que ellos han entregado territorios. No es que no hagan nada, no es que no tengan una política de seguridad, pero en su política no está el mantener todo el territorio nacional libre del control del crimen organizado. Entonces le han cedido territorios, muchos en Michoacán, al control de la delincuencia organizada. Y entonces hoy tienes amplias zonas del Estado que están controladas por el crimen organizado. Aparentemente están en paz, ¿por qué? Pues porque todos están sometidos a la célula local del cártel, el que sea, porque tenemos variedad, para todos los gustos hay. A todos. Y entonces, ese esquema de la delincuencia organizada es el que te genera el cobro de piso, es el que te genera la cooptación o la coacción de autoridades, y a la hora que llegue el proceso electoral te va a generar presión sobre los candidatos, sobre los partidos y sobre los que salgan electos. El gobernador no se quiere dar cuenta de eso. Y no se quiere imponer de una realidad que le puede pasar lo mismo que le pasó a Fausto Vallejo. Ese fue el escenario con el que Fausto Vallejo llegó a la gubernatura, con un escenario de cooptación de territorios. Y entonces encontró un estado en el que todo el mundo estaba presionado por plata o plomo, ¿no? ¿no se quiere dar cuenta o no quiere escupir para arriba? Yo no sé. Pero a ver, No, ni el el que gobierna aquí es él. O sea, si no lo quiere hacer públicamente por razones políticas, lo cual yo lo podría entender, pero pues sí que se vaya en privado y que se siente con la señorita esta de los chinitos, que se quedó en lugar. Alcalde. Luisa María. Luisa María Alcalde, con Luisa María, que se siente y le diga, oye, mija, pues fíjate que allá la cosa está de la fregada, que vaya con doña Rosa Isela y le diga, oiga, señora, pues ¿Tú has planteado estos esquemas en la mesa? sí. Por eso la importancia de la participación en esta mesa. Hay que ir a decir el problema. Claro, que te escuchen y que sepan Hay que que... decirles, oigan, pues es que el problema no es que vayan a ir a presionar al candidato mío o tuyo. O sea, yo no creo, a ver, yo lo digo con toda franqueza, yo no creo que Morena quiera que tener alcaldes que ganen sus presidencias negociando con el crimen organizado. O sea, yo creo que no, yo creo que nadie lo queremos. O sea, hagamos algo para, Ni les va a servir. para evitar, para minimizar el problema, porque ya sabemos que va a ocurrir. A ver, tampoco es que estemos diciendo nada nuevo, es lo que pasó en el 21, en el 18, en el 15, en el 11. Y no lo queremos ver venir. Ahí está. Ahí está. A ver, Está ahí. ¿por qué el 24 va a ser distinto de las 4 anteriores? No hay ninguna razón. Pues bueno. Ese es bueno. Pues bueno. Tenemos que ocupar. Terminamos, mi querido Chucho. ¿Algo Con más? todo este escenario alentador y desfavorecedor, ¿Michoacán primero, Toño? Hay que poner a Michoacán primero. Hay que hacer cosas para que este estado, que tiene grandes carencias, que tiene grandes problemas, pero por el otro lado que tiene una riqueza, que tiene una población trabajadora, honesta, alegre, pues
pueda hacer valer sus potencialidades y que mejoremos la calidad de vida en Michoacán. Se puede hacer mucho por este estado si tenemos un plan, si tenemos claridad, si tenemos talento y ponemos una estrategia que convoque a la sociedad civil y que convoque a todos los partidos. A ver, no tenemos que estar de acuerdo en todo para poder construir una sociedad y un estado que prospere, que esté en paz. O sea, de hecho, la discusión, la diversidad, el debate son necesarios para construir la diversidad y para construir la prosperidad y la paz. ¿No? Entonces, claro que hay que poner a Michoacán primero. Bien. Con eso nos quedamos, Lupita, gracias. Agradecerte, Toño, la plática y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas más que tengamos. Aquí estaremos cuando nos inviten. Muchas gracias. Gracias a usted y muy buenas noches. Nos vemos pronto en otro Búnker Político más.